trabajo en el Hospital de Emergencias de Villa Salvador. Me ha tocado hablar sobre este tema, estos dos temas que me parece que son interesantes, ¿no? Y que son bastante aplicados a la actividad de atención en emergencia, sobre todo, ¿no? Bueno, en primer lugar vamos a hablar sobre la seguridad del paciente. Si tienen alguna duda, me dicen, ¿ya? A ver un momentito, espérense. Bueno, la atención del paciente quirúrgico involucra varios aspectos, ¿no? Desde el inicio de la atención del paciente que llega al hospital, que puede ser por diferentes áreas, tanto emergencia, consulta, ¿no? Eh, o para ser operado directamente, ¿no? Luego la atención a todo el proceso que tiene que hacerse del paciente para que pueda llegar a su acto quirúrgico y luego el proceso de alta, ¿no? Cada parte de este proceso puede tener algún error, se puede cometer algún error, por eso es que se ha ahondado mucho en ese tema de seguridad del paciente, ¿no? De todos los errores que pueden haber errores en la parte del profesional propiamente dicho. Puede haber errores en cuanto a la estructura, me refiero al hospital o todos los elementos que completen la atención, ¿no? Otro tipo de error pueden ser los procesos. Doctora, ¿Aló, sí? ¿Me escucha? doctora, disculpe, sí creo que ha puesto en pantalla grande, ¿no? Pero solo está compartiendo en pequeño, entonces no se proyecta, no ¿No pasaban las se ve bien? diapositivas. A Creo ver, a que ver. tiene que o compartir toda la pantalla o no sé, para que se vea cuando lo pone en modo presentación. Completa ni la ventana. A ver, a ver. ¿Lo pueden ver mejor ahora? Ahora solo está compartiendo la pantalla del Meet, no la presentación. A ver. Mm. Ahora. Ahora sí se ve, doctora. Ya. Entonces, para entender un poco mejor esto, es que tenemos que analizar cada parte del proceso como les estaba explicando, ¿no? Desde que el paciente ingresa, todos los aspectos que involucran la cirugía, hasta que el paciente termina su proceso de atención quirúrgica, ¿no? Entonces, para eso tenemos que ver que hay errores que son evitables y que por lo general van a depender de la persona o del personal, ¿no? Del recurso humano, ¿no? Entre todos los posibles errores que se detectaron,
se dieron cuenta de que la mayor cantidad de estos errores que se podían prevenir o que eran que se podían superar eran a la cabeza el uso inadecuado de los recursos en cuanto a la atención del paciente, ¿no? Por ejemplo, el no revisar las historias clínicas, el no llenar los procedimientos como se deberían de hacer, ¿no? O sea, no hacer un adecuado diagnóstico y no trasladar esa información de forma correcta, ¿no? Por eso es que se empezaron a desarrollar diferentes documentos para poder tener la seguridad luego de que todas las personas que intervinieran en el proceso hablaran el mismo idioma y por eso, y de esta manera reducir estos errores, ¿no? Esto básicamente era en lo que finalizó, aterrizó, fue en la famosa lista de cotejo de cirugía segura, que es el checklist que están en todos los hospitales, ¿no? Y que ustedes ya ven, ¿no? Entonces, ese digamos que sería el producto final con el cual serviría de herramienta para poder evitar estos errores, ¿no? Eh, a ver. Para esto hay diferentes tipos de errores, ¿no? Eh, por ejemplo, tenemos el error de tipo que lo califica como un episodio adverso, ¿no? Este sería la lesión causada por un tratamiento médico y no por la propia enfermedad del paciente, ¿no? Que va a prolongar la hospitalización, va a producir además una incapacidad al momento del alta y que además puede ser prevenible o no prevenible, ¿no? ¿A qué nos referimos con esto, no? Por ejemplo, hay medicamentos que nosotros aplicamos en los pacientes que ustedes ya seguramente han visto, que, por ejemplo, algún antibiótico que se le da al paciente y a veces no se le consulta si es que este paciente es alérgico o no es alérgico, y por ejemplo se lo damos y producto de esto el paciente hace una reacción alérgica y en vez de que se vaya de alta, el paciente permanece hospitalizado, ¿no? Este sería un ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque además de que va a prolongar su tiempo de hospitalización, además de eso, se le va a tener que dar otros medicamentos para poder revertir el efecto de lo que se realizó anteriormente, como clorfenamina o corticoides, para poder limitar el daño, ¿no? Entonces, esto sería un episodio adverso, ¿no? Otro tipo de error sería la negligencia. La negligencia, que es un término muy conocido y que se usa últimamente, ¿no? Es la atención que se encuentra por debajo de los estándares reconocidos de calidad de la atención. Y se considera el estándar de atención como los cuidados razonables que un médico puede aplicar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si bien es cierto, en este momento, todos los que estamos ahorita reunidos tenemos conocimiento sobre cómo se realiza una cirugía de una apendicitis o una apendicectomía, ¿no? Eh, y sabemos cuáles son los pasos, sabemos también cómo se hace el diagnóstico, sabemos cómo es un apéndice y sabemos cómo cómo debería ser el tratamiento. No todos los que estamos reunidos hoy día, en este momento, podemos realizar esta cirugía. O sea, tenemos un conocimiento, pero no es el conocimiento suficiente, con el entrenamiento suficiente para poder realizar esta cirugía. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, creo que sí. Entonces, esa es una negligencia. Entonces, eso también hay que tenerlo claro, ¿no? Luego tenemos el cuasi error, ¿no? Ese es un error que no ocasiona lesión al paciente, ¿no? Es que podemos evaluar durante toda la atención del paciente, pero que como lo podemos prevenir de alguna manera, ¿no? Y podemos eh, evitar que afecte al paciente de alguna manera este error, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál podría ser un cuasi error? No sé si ustedes tienen alguna idea. Bueno, a ver, por ejemplo, ¿no? Y eso también que les quede bien claro. A veces hacemos una historia clínica, desarrollamos una historia clínica con un paciente y cuando nosotros tenemos que
rotular las historias de los pacientes. Esto les va a pasar sobre todo cuando sean internos. A veces colocamos, por ejemplo, en la parte de la identificación, en vez de colocar en todas las hojas el nombre del paciente, a veces colocamos algún documento de otro paciente en la historia y no le podemos identificación. Eso puede traer un error, puede causar de repente algún error. De repente pones la hoja de la terapéutica de otro paciente en otra historia, eso puede traer un error, pero es identificable. ¿Por qué? Porque normalmente el médico que pasa visita, ¿no? O los médicos que pasan visita siempre hacen como una breve corrección antes de pasar todas las indicaciones finales, ¿no? Pero si no somos precavidos, podemos llevar a una complicación que pueda afectar al paciente, ¿no? Y esto es fácilmente identificable, ¿no? Además, tenemos el evento centinela, ¿no? Que es un hecho inesperado que puede causar la muerte o la lesión física o psicológica de un paciente, ¿no? Esta lesión incluye la pérdida de una extremidad, ¿no? O de su función. También exige investigación porque obviamente ya cuando una persona fallece o tiene alguna limitación funcional, ¿no? eh, Va probablemente a un estudio, a una auditoría y a veces incluso puede llegar en un juicio, ¿no? Y debe ser respondido de una forma inmediata, ¿no? Y y en algunos casos puede llegar incluso hasta el tema penal o judicial, ¿no? Entonces, eso es un evento centinela y siempre, siempre, siempre debe reportarse y debe hacerse un análisis del caso para poder corregir los errores que se hayan cometido en eso, ¿no? No sé si ustedes tienen en mente algún ejemplo de un evento centinela. A ver, chicos, una idea, ¿no? A ver, miren, hace unos años hubo un caso de un colega que ingresó a operar a un paciente, pero al momento que hizo la amputación del miembro contrario, ¿no? Del miembro de la pierna contraria, ¿no? Ese fue un caso bastante sonado. Y si ustedes se dan cuenta, tiene mucho que ver con lo que hemos hablado al inicio. El error fue un error humano, ¿no? No se revisaron los documentos de la manera apropiada, ¿no? El doctor no verificó y eso se pudo haber prevenido si todo el equipo quirúrgico hubiera estado hablando el mismo idioma. Entonces, a raíz de estos eventos que se vinieron sucediendo es que muchas personas le han dado mucha importancia a este tema de seguridad del paciente, ¿no? Pero es algo que es fácilmente de prevenir. Entonces, si nosotros no nos concientizamos en que tenemos que hacer ese trabajo, difícilmente lo vamos a poder solucionar, ¿no? Cada hospital tiene su propia técnica o su propio manejo de estos eventos, ¿no? Eh, las reacciones hemolíticas también se pueden considerar un evento centinela. eh, Después, o sea, por ejemplo, si a una paciente que es de tipo A le administras un grupo sanguíneo B, ¿no? También el marcado de sitio quirúrgico, si es que tiene que ver con lo que ya les he mencionado, ¿no? Por ejemplo, operas una hernia, o sea, el paciente viene con un diagnóstico de una hernia, pero no está definido exactamente qué tipo de hernia es. Puedes operar, pensar que estás operando una hernia inguinal derecha, pero ahora la hernia del lado izquierdo. O puedes estar pensando que es una hernia umbilical, pero era una hernia epigástrica, porque no marcaste la hernia epigástrica ni lo definiste bien, ¿no? Recuerden que hay varios tipos de hernias o patología de pared que a veces, cuando el paciente está, que son hernias pequeñitas, cuando el paciente está en decúbito echado, no se nota, no se evidencia la masa, no se evidencia el bulto. Entonces, es necesario que el paciente sea marcado antes de ingresar a sala de operaciones. No en sala de operaciones, sino antes y si es necesario que el paciente esté de pie o que tenga alguna posición en especial, se hace. Este marcado de sitio quirúrgico tiene que ser con un plumón, que sea indeleble, que resista de alguna manera el lavado para que nos pueda señalizar bien, ¿no? Y normalmente, si es que tenemos los dos lados, o sea, es bilateral,
se marca para ver más o menos el nivel de dónde están las lesiones, ¿no? Y a esto me refiero que incluso puede ser las hernias, como les mencioné, las varices que a veces se operan de ambas piernas, ¿no? Eh, no sé, lesiones tipo tumoraciones, como lipomas, ¿no? Que también hay que marcarlas, ¿no? Si es que no se hace el marcado, es difícil que se pueda identificar, ¿no? Pero hay una zona que no se marca, esa es la zona de las mucosas, o sea, la mucosa oral, la mucosa vaginal, esa zona no es, no, o sea, no es marcable, ¿no? Eh, listo. Después puede ser errores relacionados al tratamiento médico. Me refiero, por ejemplo, a medicamentos que se usan que no son los adecuados o que no es lo que necesita el paciente, ¿no? A veces esto sucede porque no marcamos, o el personal de enfermería, el personal de farmacia no hace el marcado de los frascos que se van a utilizar, ¿no? Y esto podría llevar a un error, ¿no? Por ejemplo, si es que el paciente tuviera algún medicamento que tenga, por ejemplo, no me refiero, podría ser un relajante muscular que se coloque en un ambiente que no sea sala de operaciones por una confusión de frascos, puede llevar al paciente a la muerte, ¿no? Porque al no poder respirar y no tener la posibilidad de que sea intubado de forma pronta, hace que puede llevar al paciente a un paro, ¿no? Entonces, el tener identificado de manera clara el medicamento que va a usar el paciente con la fecha y el nombre de este paciente es importantísimo y eso es algo que se debería hacer en diferentes ambientes del hospital, ¿no? Eh, y por último, el ya conocido, la retación de cuerpos extraños o lo de los oblitos, ¿no? Y esto se produce normalmente, o puede producirse durante las cirugías, ¿no? Cuando dejas una gasa o cuando se queda un dren o a veces se queda una pinza o algo, eso tiene que ser reportado, ¿no? Ahora, es diferente a la cirugía de control de daños, ¿no? ¿Alguien sabe qué es una cirugía de control de daños? No es una cirugía de emergencia donde, bueno, la finalidad es que el paciente, detener el sangrado, ¿no? Pero no necesariamente curarlo o hacer otras cosas. Ajá, claro. La cirugía de control de daños básicamente busca dos cosas, ¿no? Una, bueno, en realidad, bueno, es limitar el daño, pero limitar el sangrado, ¿no? Que es lo que primero va a hacer que el paciente muera, ¿no? Que lo puedes hacer con pinzas o con de repente una sutura muy rápida o finalmente con el taponamiento, que son los packing, que es la colocación de gasas, ¿no? Que involucren al órgano afectado, ¿no? Entonces, esa es la primera parte, ¿no? O sea, parar el sangrado de alguna manera. Y la otra parte que se hace en la cirugía de control de daños es retirar el órgano que podría causar un proceso séptico posterior, ¿no? No es necesario hacer anastomosis, no es necesario nada más. En esos casos, dentro de cavidad van a quedar gasas, pinzas, y eso se debe describir en el reporte operatorio. O sea, o sea, son o cuerpos extraños que se quedan en cavidad, pero que deben estar descritos en cantidad, en ubicación de dónde están colocando lo que está quedando, ¿no? Porque después, cuando reoperas al paciente, tienes que retirarlo y poner también en el reporte que ya lo retiraste la tal cantidad. O sea, si dejaste 4 gasas, retiras los 4 gasos o solamente han quedado 2. Entonces, eso sí debe estar en el reporte. Es totalmente diferente a cuando se quedan las gasas sin que no se haya dado cuenta el personal que está en sala de operación, ¿ya? Entonces, eso para que quede claro, ¿no? Entonces, mire, si nosotros tenemos un paciente que viene por emergencia, por un sangrado, que ha sido agredido con un proyectil de arma de fuego y hacemos una cirugía de control de daños, ¿no? Eh, y le dejamos las gasas adentro,
vendría a ser, habría posibilidad y con la planificación de que el paciente se pueda reoperar, ¿no? Que se va a reoperar, pero se tiene que reoperar de todas maneras para hacer el retiro, ¿no? Habría la posibilidad de que la familia piense que ha sido una cirugía mal realizada. Normalmente, ojo, que los pacientes, o sea, los pacientes y los familiares quieren que su problema quirúrgico se resuelva en la primera cirugía, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros justificaríamos que nosotros estamos ante un paciente a la cual tenemos que hacerle control de daños, ¿no? Y que el familiar luego no nos denuncie por haberlo operado mal en la primera cirugía. ¿Qué elemento nosotros es el sustento para que como cirujanos, ¿no? O personal de salud digamos, no, a esta paciente hay que hacerle ahorita control de daños y después se vuelve a reoperar? ¿Alguna idea, chicos? Porque ese va a ser el sustento que vamos a colocar en la historia clínica para poder defendernos ante cualquier denuncia o queja, ¿no? ¿Qué es lo que deberíamos poner en todo caso? ¿O qué nos refrenda el hecho de que hagamos un control de daños? ¿Alguna idea? El estado general del paciente, doctora. Ya, el estado general, exacto. Pero ¿qué exactamente del estado general? Las funciones vitales. Sí, las funciones vitales, sobre todo si es que el paciente tiene la frecuencia cardíaca incrementada y además identificar si es que está usando inotrópicos. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque una contraindicación justamente de hacer anastomosis, o sea, de hacer suturas, es el uso de inotrópicos. Y cuando un paciente está inestable, por lo general tiene inotrópicos. Entonces, eso hay que colocarlo en la historia clínica antes que el paciente ingrese a sala. Por eso les decía que a veces nosotros, parte de los errores que se cometen es por error humano. Y básicamente el médico comete el error humano de no escribir cosas que necesita estar claras en la historia para poder luego tener sustento de cómo, de por qué se realizaron o por qué se tomaron ciertas decisiones. ¿Entienden? Entonces, si nosotros vamos a tomar una decisión y no, en el momento no lo pusimos porque de repente estaba muy mal y el paciente necesitaba ingresar a sala, en la nota posterior a la cirugía hay que colocarlo. Tenemos siempre esa chance de colocar, obviamente no después de 10 días, ¿no? Pero sí en el acto posterior inmediato. Entonces, eso para que les quede claro. ¿Ya, chicos? Ya. Entonces, nuevamente, ¿no? ¿Cuáles son los factores o principales que nos llevan a estos errores? Es, en primer lugar, el factor humano, ¿no? Luego, el liderazgo. En una sala de operaciones, cuando ingresas a sala de operaciones, siempre está muy discutido el liderazgo entre el cirujano y el anestesiólogo. Entonces, ahora vamos a ver que el acto quirúrgico consta de tres partes, ¿no? Una preanestésica, una que es el acto quirúrgico o preoperatorio, uno que es el acto quirúrgico propiamente y después la posoperatoria. Y en las diferentes etapas, eh, digamos que el trabajo tiene que ser en equipo, pero el que decide por lo general durante el acto quirúrgico es el cirujano, ¿no? Y, pero debe tener una comunicación constante con el personal que está en sala de operaciones, con el anestesiólogo, con la enfermera, con el circulante, para poder sacar al paciente rápido, ¿no? Entonces, y ese liderazgo por eso va variando durante todo el acto quirúrgico, ¿no? La comunicación también, la valoración inicial, que es lo que les mencioné hace un rato, ver cómo llega el paciente, porque eso es importante para determinar qué cosa vas a hacer con el paciente, ¿no? El entorno físico, el manejo de la información, ¿no? De todo lo que se va a realizar en el paciente y cómo se va a realizar el manejo quirúrgico, ¿no? La atención operatoria, la planificación, o sea, todo paciente que se va a operar debe ingresar con un plan de qué cosa le vamos a realizar al paciente, ¿no? La atención continua y la farmacoterapia, ¿ya? Todas estas cosas son las que nos llevan a cometer
a no darle una buena o una adecuada atención al paciente, ¿no? Listo. Entonces hay un modelo conceptual que es el modelo de Donavenia, que nos mide la calidad de la atención en salud. Y acá es donde estamos, nosotros hemos conversado, ¿no? Primero es importante es la estructura, ¿no? El espacio donde vamos a atender al paciente, que tener, por ejemplo, una adecuada mesa para que el paciente sea operado, tener las suturas adecuadas, las pinzas adecuadas, ¿no? Tener de repente, si necesitamos el laparoscopio, si necesitamos electrocauterio, también tenerlo en óptimas condiciones, o sea, tener todo lo que es la parte mecánica, la parte, todo el sustrato, todos los elementos necesarios para que el paciente se pueda operar, ¿no? Si hay algo que falta antes de la cirugía y que no ha sido previsto, eso lo que va a hacer es que se demore más la atención del paciente y un paciente que tiene una cirugía más prolongada, por lo general va a procesos de mayores complicaciones postoperatorias, ¿no? Entonces, primero tener toda la estructura bien, ¿no? Después saber todos los procesos, ¿no? Que esté todo estandarizado. Mientras tengamos más procesos estandarizados, es mejor porque se cometen menos errores, ¿no? Y al final, el resultado, ¿no? Entonces, todos estos pasos son los que son partes de una cultura de trabajo en un centro hospitalario, ¿no? Sobre todo en el centro quirúrgico. Llevar a esta cultura de trabajo es un poco complicado porque por lo general el personal se forma en diferentes centros, no es que venga solo de un solo centro, o sea, no todos los cirujanos son solo de Loaiza, no todos los cirujanos son solo de 2 de Mayo, hay de diferentes escuelas, por decirlo de alguna manera, y esas escuelas diferentes a veces hacen que se trabaje de forma diferente. Entonces, lo que se tiene que hacer es renunciar a a sus individualidades y tratar de ser una escuela del lugar donde estás trabajando para tener un trabajo en equipo más organizado, ¿no? Eso es cultura organizacional, ¿no? Y depende de estos elementos que nosotros hemos mencionado, ¿no? La estructura, el proceso y el resultado, ¿no? Listo. Entonces, cómo podríamos hacer esta cultura, ¿no? Crear esta cultura. Primero, priorizar la seguridad en todos los niveles, ¿no? O sea, siempre debemos apuntar a que hay que darle todos los recursos necesarios para poder tener mejores resultados en cuanto al paciente. Y a eso me refiero eh, a personal, ¿no? Tener el personal que se necesita este, para poder atender, hacer todos los pasos de una manera segura, ¿no? Desde el traslado del instrumental hasta la limpieza del instrumental, todo eso debe estar estandarizado, ¿no? Eh, este personal también tiene que estar capacitado, ¿no? Para poder manejar todas las situaciones y también manejar todos los equipos y todo lo que se pueda necesitar durante la cirugía, ¿no? Que reconozcan el riesgo, ¿no? De todo lo que tienen y que los errores que se puedan cometer, ¿no? Crear un entorno no punitivo para comunicar todo lo que está sucediendo, ¿no? Porque el problema es que a veces el personal se da cuenta de que se está cometiendo un error, pero por temor a las represalias o porque piensan que va a haber alguna especie de maltrato, de repente de alguna rencilla, es que no dicen nada. Y eso al final solo perjudica al paciente, ¿no? Fomentar la colaboración entre todos los niveles que trabajan en el equipo, ¿no? Y asignar los recursos para poder abordar estas preocupaciones, ¿no? Todo esto hace que se cree una cultura eh, de trabajo, ¿no? Entonces, si nosotros, por ejemplo, estamos en sala de operaciones, ¿no? Y la enfermera le dice al cirujano, doctor, ya está a punto de cerrar, le dice, doctor, este, el paciente, ya se va a cerrar el paciente, pero todavía falta una gasa, no encontramos una gasa, lo adecuado es que se busque la gasa, ¿no? Si es que no se encuentra la gasa, hay varios elementos que uno tiene que volver a revisar de repente, ¿no? Pero no podemos terminar la cirugía con un desacuerdo de ese tipo, ¿no? Hasta que no se aparece la gasa, no se cierra el paciente. Entonces, eso
y no le llamas la atención a la enfermera, o sea, no se ponen a pelear todos en sala, no, la idea es llegar a un acuerdo para que se pueda solucionar esto, ¿no? Listo. Entonces, esta creación de cultura de seguridad del paciente demanda mucho esfuerzo, ¿no? Pero necesitamos vencer algunas trabas, ¿no? Normalmente se describía que los cirujanos eran personas que tenían mucha resistencia de repente a admitir algunas situaciones que no estaban, con las que ellos no estaban de acuerdo durante la cirugía, ¿no? Bueno, no sé si ustedes lo han visto, pero había algunos cirujanos que a veces eh, cuando no les gusta algún instrumental, lo botan, lo lanzan, ¿no? Y eso traía mucho conflicto con el personal de enfermería y a veces algunas peleas directas, ¿no? Entonces, eso se ha ido cambiando con el tiempo, ¿no? Eh, el hecho de que se tengan algunas jerarquías que no permitan que el personal se comunique también ha sido uno de los factores que se han identificado que llevan a producir estos problemas, ¿no? Y el hecho de que cada personal del proceso quirúrgico actúe de manera individual, o sea, no se comuniquen, también puede aumentar estos problemas, ¿no? Entonces, estos han sido los tres factores más importantes que se han encontrado que llevan a tener una muy baja calidad de atención y le quita la seguridad al proceso quirúrgico, ¿no? Entonces, un cirujano que no habla con el anestesiólogo, que no habla con la enfermera, ¿no? O que no escucha, no permite la atención o no permite de repente alguna observación del personal de enfermería. Claro, obviamente siempre con el respeto adecuado entre todo el personal, eh, hace que la cirugía el paciente corra mucho riesgo durante la cirugía, ¿no? Entonces, estos tres factores, ¿no? El profesional de salud, las jerarquías que no dejan que se lleve una buena relación y el hecho de que cada quien esté por su lado, la autonomía o el individualismo, estos tres factores hacen que una cirugía, un acto quirúrgico pueda ser propenso a cometer mayores errores, ¿no? Y le quita la seguridad al paciente, ¿no? Entonces, para poder evitar esto y para poder tener un manejo adecuado y tener una misma línea de comunicación, es que se realizó y se ha implantado, o sea, estandarizado el uso de la lista de verificación de cirugía segura, ¿no? Esta lista de verificación, como ya les mencioné, tiene tres partes que son importantes, ¿no? Una es antes de que se inicie el proceso quirúrgico, o sea, la incisión del paciente. O sea, es durante la inducción de la anestesia, ¿no? Luego es durante todo el acto quirúrgico, o sea, cuando se hace la incisión hasta que se cierra el paciente, ¿no? Y el último es antes de que salga el paciente de sala. Son los tres tiempos principales, ¿no? Pero no son los únicos tiempos, ¿no? O sea, hay otros tiempos más que también involucran la atención quirúrgica, ¿no? Por ejemplo, antes de la inducción de la anestesia, ¿no? Nosotros tenemos que tener en claro, como ya le mencioné, que cuando el paciente llega al hospital para ser operado, para ser intervenido, ¿no? Tiene que estar primero en un ambiente donde describe todo su problema de salud, se le hace la historia clínica, se identifica al paciente, que es muy importante la identificación del paciente, y se hace el marcado del sitio quirúrgico, ¿no? Pero además se hace la revisión de todos los exámenes preoperatorios que ha tenido el paciente y todas las indicaciones que se le pudieron haber dado antes de que el paciente suba a sala. Por ejemplo, si se le tenía que medir la glucosa, si se le tenía que hacer alguna nebulización, ¿no? O se le tenía que dar algún medicamento, o si se tenía que tener algún paquete globular disponible o transfundir algún paquete globular antes de que el paciente ingrese a sala, ¿no? Entonces, todas estas cosas se realizan antes incluso que el paciente vaya a centro quirúrgico, ¿no? Entonces, y es un tiempo que también puede ser medible y que es importante, ¿no? Entonces, eh,
En base a este primer tiempo, ¿no? Que no lo vemos en la lista de verificación, salen todas las demás actividades, porque en este primer tiempo nosotros sabemos si el paciente, de qué se va, cuál es su diagnóstico, de qué se va a operar y qué técnica quirúrgica se va a realizar. Y todo esto va a servir para que se prepare al paciente para ser operado, toda la lista de cosas que necesite para ser operado, ¿no? Entonces, ese sería el primer tiempo, ¿no? En ese primer tiempo también, o sea, antes que el paciente suba a sala, está el ayuno prequirúrgico, ¿no? Que es la parte de la preparación del paciente, ¿no? Eh, Seguramente ya han conversado, ya les habrán explicado de que hay un protocolo que indica que hay que darle alguna bebida azucarada al paciente antes de que el paciente vaya a sala, porque eso disminuye el estrés quirúrgico, ¿no? Y bueno, y en realidad eso es así, ¿no? Sobre todo ayuda bastante a los niños lactantes, ¿no? Pero tiene que ser en coordinación con el médico anestesiólogo, ¿no? ¿Por qué? Porque la principal complicación de esta disminución del ayuno prequirúrgico, ¿no? A 2 horas previas, podría ser la aspiración o una neumonía aspirativa. Y si el anestesiólogo no está preparado para esto o no tiene conocimiento, ¿no? Entonces puede ser que no, que rechace esta preparación preparatoria, ¿no? Entonces, también ahí vemos, identificamos el uso de sondas nasogástricas o sonda Foley, ¿no? Se previene la hipotermia, ¿no? Todas estas cosas, o la medicación, como ya les mencioné, que es previa a la cirugía, ¿no? Una vez que ya llega el paciente a sala de operaciones es que comienza la parte de la inducción, ¿no? Pero antes de la inducción, también hay una parte previa que acá, bueno, lo manifiestan de alguna manera, ¿no? Que es el hecho de la oxigenación, ¿no? Si el oxímetro funciona, pero no solamente es eso, sino que hay que revisar que todo el aparato de sala de operaciones esté funcionando, ¿no? Y eso también les demora un tiempo, ¿no? Me refiero en específico a la máquina de anestesiología, a la mesa, a los equipos, todo eso se revisa antes de la inducción, ¿no? Unos minutos antes de la inducción. Después ya comienza la inducción, ¿no? Acá comienza o se reafirma nuevamente la identificación del paciente, ¿no? ¿Por qué viene el paciente? El sitio, el marcado del sitio quirúrgico y si es que ha firmado los consentimientos informados tanto de cirujanos como de anestesiólogos, ¿no? Este es el momento donde el paciente dice todas sus dudas, pues es su último momento para absolver alguna duda, ¿no? Es importante que se haya marcado, ¿no? El sitio quirúrgico. eh, Como ya les dije, no todo el aparato, la revisión del aparato de anestesio, los medicamentos, ¿no? Ver la oximetría, ¿no? Si es que ha habido alguna alergia, ¿no? Si hay algún riesgo en la intubación, ¿no? O si va a haber algún riesgo en el sangrado, ¿no? Acá ya empezamos a identificar si es que vamos a trabajar con un paciente que podría requerir la transfusión de paquetes globulares, ¿no? Si nosotros pensamos que el paciente va a tener esa necesidad, ya debemos coordinar con el personal de banco de sangre y activar algún protocolo que sea propio de cada hospital, ¿no? Eh, pero es en este momento donde nosotros tenemos que preparar esto, ¿no? Cuando ya se hace la incisión de la piel, entonces ya otra vez se vuelve a reconfirmar la identificación del paciente, ¿no? El diagnóstico de qué se va a operar y la identificación de cada miembro del equipo quirúrgico, ¿no? Este, y el procedimiento, ¿no? También se indica si es que ha recibido algún antibiótico, ¿no? Y si hay algún problema que se piense que se va a presentar, ¿no? Eh, esto por parte de todo el personal de sala, ¿no? También si es que hay alguna imagen, se hace la exposición de imágenes en ese momento. Una vez que se terminó la cirugía, ya lo que se realiza es la confirmación del paciente, ¿no? Con la confirmación, con la técnica operatoria que se ha realizado y sobre todo, que es muy importante, eh,
si es que se ha sacado alguna muestra que va a ir a patología, que esa muestra sea, esté rotulada, ¿no? Y que sea enviada de la forma más pronta, porque muchas veces que no se realiza este procedimiento, se pueden perder estas muestras y de repente pasar por alto algún diagnóstico, ¿no? Entonces, esta parte de la rotulación de las muestras es importante. Acá también, si es que se ha tomado algún cultivo, también se hace el rotulado para poder enviar el cultivo, ¿no? El tipo de cirugía también que se realizó, si es que fue una cirugía que finalmente fue una cirugía muy contaminada o que ha pensado que ha sido una cirugía que requiera un tratamiento especial de la sala de operaciones con una limpieza un poco más profunda, este es el momento en el cual se dice, ¿no? A veces no te das cuenta al inicio, pero sí te das cuenta durante la cirugía, que es un paciente, por ejemplo, que se está operando por una peritonitis por TB, enteroperitoneal, entonces hay que hacer un tratamiento de sala después de la cirugía, ¿no? Entre paciente y paciente hay un tiempo más prolongado, ¿no? Y finalmente, si es que se va a hacer un tratamiento del paciente especial en URPA, ¿no? Recuperación, ¿no? Posanestésica. Y a esto me refiero, por ejemplo, si es que creemos que el paciente va a necesitar manejo en UCI o si va a necesitar alguna transfusión más, es el momento de indicarlo también ahí, ¿no? Entonces, esto, cada institución tiene la libertad de tener su equipo conductor, de designar su equipo conductor que está evaluando constantemente estas listas de verificación. Revisa que estén bien llenados, que estén bien, que tengan los sellos correspondientes de todo el personal que interviene. Tiene la libertad también de poder medir sus tiempos. Todo esto se tiene que verificar, ¿no? Y este, y si es que hay algún error en esta lista de verificación, se hace el estudio de caso y la revisión de los casos para poder ver qué es lo que ha pasado. Si ha sido solo un error para colocar, porque no se ha colocado algún dato, o si es que verdaderamente ha habido un error mayor, ¿no? Entonces, esta es la utilidad de lista de verificación, ¿no? Eh, hay un caso en el cual esta lista de verificación puede ser compartida, ¿no? Y es cuando hay dos especialidades que intervienen para poder ser el paciente operado. Me refiero, por ejemplo, a un paciente politraumatizado, ¿no? Con una fractura de pelvis, que además tiene un trauma de vejiga. En estos casos entran dos equipos con dos especialidades diferentes y en este momento no es que cada cirugía tiene un nuevo checklist, porque el checklist o esta lista de verificación es por paciente, ¿no? Sino que se hace una prolongación o un incremento del personal de sala con un nuevo inicio de cirugía, ¿no? Entonces, esto es para que lo tengan en cuenta, ¿ya? Listo. Entonces, ¿qué es lo que nunca debería suceder en todo caso, ¿no? Que se haga una cirugía en un lugar que no es el correspondiente, y eso es porque no se hizo el marcado de sitio quirúrgico, que se haga una cirugía en un paciente que no es el paciente que se le debió hacer el procedimiento, a veces con el no llenar bien los formatos, no hacer una buena identificación del paciente, ¿no? Que sea un procedimiento quirúrgico incorrecto, ¿no? Realizado en el paciente, o sea, que no se haya hecho bien la técnica quirúrgica, que haya retención accidental de objetos extraños en el paciente después de la operación o de otros procedimientos, que eso ya lo hemos conversado, o sea, cualquier caso excepto el control de daños, ¿no? O que haya una muerte trasoperatoria o posoperatoria inmediata en pacientes de clase 1 de LASA, ¿no? O sea, pacientes, por ejemplo, que van a operarse de una cirugía electiva y ambulatoria, ¿no? Eh, por ejemplo, un paciente que se va a hacer el retiro de un mucocele, ¿no? O que se va a hacer una rinoplastía, ¿no? Eh, que son en pacientes jóvenes, ¿no? O alguna cirugía estética, estos pacientes en teoría no deberían fallecer porque son cirugías que son en pacientes jóvenes, que no tienen mayor comorbilidad y que son cirugías que no son
que no son, no podrían tener mayor complejidad, ¿no? Entonces, eso tampoco debe suceder, ¿no? Listo. Entonces, hasta ahí, chicos, ¿hay alguna pregunta? ¿Alguna Todo claro, duda? doctora. Es que es un poco tedioso porque, como que es bastante teórico, pero a ver, les voy a hacer una pregunta que me gustaría que me respondan, ¿no? Mire, por ejemplo, tenemos un paciente de 35 años que no tiene ninguna comorbilidad, que se va a intervenir de una hernia inguinal bilateral y acude de forma ambulatoria, ¿no? ¿Qué cosa creen? ¿Este paciente puede operarse sin ningún examen auxiliar? Eh, Tiene que marcarse las dos zonas operatorias porque es bilateral. Eh, no debe marcarse las zonas operatorias porque es una hernia inguinal bilateral, entonces es obvio que está en los dos lados, ¿no? Requiere ser marcada con un plumón, pero no importa si eso se puede borrar o el marcado debe realizarse solo en sala de operaciones. ¿Cuál creen ustedes que debería ser la respuesta? A ver, a los que están sobreviviendo. A ver, chicos. Doctora, disculpe, ¿podría repetir? Dijo, Ya. Miren, es un paciente joven, 35 años, sin ninguna enfermedad, ¿ya? Se va a operar, el diagnóstico es una hernia inguinal bilateral. Primera alternativa, no se le hace ningún examen y se opera porque es un paciente joven y sano. ¿Les parece que está bien? ¿O debe no, hacerse todo su preoperatorio? De todas maneras se hace su Debe preoperatorio. claro. Claro, ya. Se tiene que marcar las dos zonas operatorias, es una hernia inguinal bilateral. ¿Se tiene que marcar o no se tiene que marcar? Porque es inguinal y bilateral. ¿Se marca o no se marca? Sí, doctora. ¿Ah? Sí, sí debería marcarse, Sí aunque sea debería bilateral. marcarse. Ya, ¿por qué? Porque de todas maneras se está haciendo un procedimiento y se tiene que cumplir con los pasos, pues, ¿no? O sea, que sea Ya, bilateral sí, no significa que exacto, no sí, puede ser. exacto. Hay que marcarlo, de todas maneras. Recuerden que hay algunas hernias que pasan todo el conducto o atraviesan toda la pared dependiendo de cómo esté el tamaño de la hernia, pero hay otras que no. Entonces, a veces el que marca la zona operatoria no es el mismo que opera. Entonces resulta que llega a sala y el paciente está en decúbito y por cualquier cosa no lo vio antes y puede pensar que es solamente hernia de un solo lado. Entonces hay que marcarlo. ¿Está bien? Listo. Entonces, ¿el marcado se hace en sala de operaciones o se hace antes? Antes. Antes, ya está bien. ¿Y la tinta puede ser tinta que se borre o es tinta que tiene que permanecer? Del habla. que permanezca. Que permanezca. Ya, entonces ya con eso, chicos, ya han hecho casi toda la primera parte de lo que hemos revisado ahora, ¿no? O sea, ya han visto marcado. Ya. La última pregunta, ¿tiene que tener consentimiento informado por cada hernia o puede ser un consentimiento para las dos hernias? ¿Cómo para Por las dos? cada hernia. ¿Por cada hernia o para los dos? ¿Uno solo? ¿Ah? Para los dos, doctora. Para los dos. ¿Alguien dijo por una hernia, por cada hernia? Yo dije por cada hernia, pero no es por cada hernia, porque igual puede ser que sea la misma cirugía en ambos lados, pero son independientes, ¿no? Independientes lados, entonces no sé. Y ya, son independientes, pero acuérdate que ahí sí estamos hablando de un diagnóstico, es hernia inguinal bilateral. Yo haría se debe hacer dos consentimientos si estás hablando de una hernia epigástrica y aparte, por ejemplo,
una hernia inguinal, ¿no? Ahí sí es O mejor sea, hacer si son dos mejor. procesos distintos. Ajá, en dos zonas altamente diferentes, ¿no? Pero si es una hernia inguinal bilateral, ahí sí, porque ese sí es un solo diagnóstico. El otro son dos diagnósticos, ¿ya? Y si, por ejemplo, están entrando por ejemplo, hay un grupo que es, en el caso que les mencioné, ¿no? Viene un paciente que tiene una fractura de pelvis y también tiene una lesión de vejiga. ¿Cada uno hace su consentimiento o es un consentimiento para para las dos especialidades? Dos consentimientos, entonces, si son dos especialidades o no. Sí, ajá, Bueno, exacto. Es dos consentimientos, ¿por qué? Porque recuerde que el consentimiento tiene el diagnóstico y el procedimiento. Y en este caso son dos diagnósticos y dos procedimientos diferentes. Ya, entonces ahí eso hay que también tenerlo claro. ¿Ya, chicos? Listo. El reporte sí a veces lo hacen uno continuo de otro, o sea, un solo reporte, ¿no? Pero en continuidad. O sea, por ejemplo, empezó el médico tal, hizo la estabilización de la fractura y se queda en sala de operaciones el cirujano. El cirujano ingresa y se continúa el mismo reporte operatorio. ¿Ya? Entonces, que quede claro, si son dos procedimientos, tiene que ser dos consentimientos, una lista de verificación, o sea, un checklist y un reporte operatorio, porque es un solo paciente. ¿Está bien? Ya, listo. A ver. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de hemorragias, ¿ya? A ver. Una de las, como les dije, una de las principales causas que pueden llevar a un paciente a la muerte en el acto quirúrgico, sobre todo cuando es muy de un momento a otro, ¿no? Son las hemorragias masivas, ¿no? O sea, los sangrados abundantes, ¿no? Por eso es el control de daños, que es lo mínimo que tienes que hacer para poder mantener al paciente vivo, ¿no? Entonces, para poder hablar un poquito de hemorragia masiva, ¿no? De estos sangrados tan abundantes, em, tenemos que hacer recordar un poquito sobre la hemostasia. ¿Está bien? Entonces, bueno, seguramente esto ya lo han revisado también ustedes en algún momento. Nosotros tenemos que cuando tenemos una agresión en un paciente, en una persona, tenemos una primera reacción del cuerpo, ¿no? Si tenemos un corte, lo que va a suceder es que se va a abrir el tejido, ¿no? En este caso el endotelio, ¿no? Inmediatamente va a haber una especie como que se va a contraer el vaso, ¿no? Para poder limitar el sangrado, ¿no? Esa es una primera parte, donde hay una vasoconstricción, es lo primero, ¿no? Pero luego de eso, lo que va a suceder es que como se ha detectado que hay un sangrado, que va a haber un corte con un sangrado y ha habido un daño tisular, van a venir las plaquetas y se van a pegar a este daño, ¿no? Entonces, esta va a ser la hemostasia primaria, ¿no? Esta hemostasia primaria es bien importante porque en realidad es ahí donde comienza todo, ¿no? Entonces, es donde se identifica el lugar de sangrado, es el primer punto donde uno va a trabajar también, ¿no? También el cuerpo y también el cirujano propiamente dicho, ¿no? Entonces, esta es la hemostasia primaria, que depende básicamente de la constricción y de las plaquetas, ¿no? Luego tenemos la hemostasia secundaria, que es más elaborada, o sea, es más compleja, ¿no? Pero también lleva, cuyo finalidad o cuyo fin es parar el sangrado, ¿no? Y acá es recontra importante tener en claro que hay una vía intrínseca y hay una vía extrínseca, ¿no? Y la vía extrínseca es bien importante, digamos que es la más importante y es la más cortita, ¿no? O sea, y nos hace, nos lleva a casi el 60-70% de la coagulación, ¿no? Y la vía intrínseca también es importante,
pero es un poco más lenta, ¿no? Es un poco más, tiene más pasos, más procesos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que la vía, tanto la vía extrínseca como la vía intrínseca van a finalmente activar al factor 10, ¿no? Que el factor 10 al final lo que va a hacer es activar, llevar a formarse el coágulo, ¿no? El coágulo, va a formar, va a pasar el fibrinógeno, este, a fibrina, ¿no? Y va a formar este coágulo que luego se va a rodear de una malla para poder eh, dejar, o poder sellar esta zona de sangrado, para poder limitarlo, ¿no? Una vez de que ya se formó este coágulo, que ya limitó todo este sangrado, ¿no? Recién después de eso va a haber va a empezar a reducirse o remodelarse este coágulo de fibrina para volver, tratar de llevarlo a la normalidad, ¿no? Entonces, más o menos haciendo este recordar y de todo este proceso, tenemos que tener en cuenta que hay tiempos que tenemos que ir, que nos van a ir indicando que se está llevando bien este proceso de parado de sangrado, ¿no? La hemostasia primaria, por lo general, la medimos con el tiempo de coagulación y sangría, ¿no? No sé si ustedes recuerdan que es más o menos entre 3 a 7 minutos, ¿no? Ya redondeándolo más o menos en esos tiempos, ¿no? Y es el primer tiempo que medimos, ¿no? Pero luego viene la hemostasia secundaria, el tiempo de trombina y el tiempo de tromboplastina, ¿no? Normalmente el tiempo de tromboplastina es el que mide la vía intrínseca, ¿no? Y el tiempo de protombina es el que nos mide la vía extrínseca, ¿no? Entonces, esto es diferente, ¿no? Porque según nosotros vamos viendo, el tiempo de tromboplastina es también un poco más prolongado, ¿no? Que el tiempo de protombina, ¿no? Entonces, si nosotros vemos que hay alteraciones en estos tiempos, vamos a poder identificar dónde hay que solucionar, ¿no? Esto sería más o menos como el inicio de cómo pues, iniciamos la coagulación o cómo paramos el sangrado en el cuerpo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede, no? A veces nosotros en la atención del paciente quirúrgico, tenemos dos tipos de pacientes, ¿no? Un paciente que se va a operar, ambos se tienen que operar, un paciente que se va a operar pero que está hemodinámicamente estable, ¿no? Que necesita ser intervenido quirúrgicamente y para el que nosotros tenemos valores mínimos que debe tener un paciente para ingresar a sala, en el cual se considera la hemoglobina mayor de 10 o mayor. Con ese valor, en un paciente estable, hemodinámicamente estable, puede ingresar a sala de operaciones, ¿no? Pero luego tenemos el otro grupo de pacientes, que son los pacientes que son los que nos llegan de emergencia, que nos llegan inestables, ¿no? Como lo mencionamos hace un rato, ¿no? Que una de las doctoras dijo, ¿no? Que tiene sus funciones vitales inestables, ¿no? Que incluso está con inotrópicos, ¿no? Que está en muy mal estado general el paciente, ¿no? Estos son los pacientes que vienen con sangrados abundantes, con una gran pérdida de su volumen sanguíneo, ¿no? Y estos pacientes son los que deben identificar ustedes cuando ya empiecen a hacer su internado, su actividad médica. Esos pacientes son los que deben identificar, ¿no? Entonces, si vemos un paciente que estamos identificando que es un paciente que tiene una alta probabilidad de mortalidad, lo primero que hay que asegurar son las vías, ¿no? Y colocarle cloruro, ¿no? Clásicamente dicen que si el paciente está perdiendo sangre, tenemos que reponerle sangre, pero a veces en un primer momento no es posible, ¿no? Porque no todos tenemos el banco de sangre a la mano, ¿no? De repente ustedes están trabajando en una ambulancia y les llega el paciente y lo primero que van a tener es cloruro, ¿no? Entonces se le pone su cloruro y con eso se llega al hospital y se saca la muestra, se pide el grupo y se pasa, se transfunde el paciente, se inicia el proceso de transfusión, ¿no?
pero hay que identificar más o menos, pensar más o menos cuánto es lo que puede haber sangrado el paciente, ¿no? Entonces, nosotros cuando tenemos el primer contacto con el paciente, que es un paciente que vemos que está inestable, que tiene frecuencia cardíaca alterada, que tiene una frecuencia respiratoria también alterada, ¿no? Y que ya lo estamos viendo que es un paciente que está con tendencia a la hipotensión, con un pH que está entrando en acidosis, un aumento del lactato, ¿no? Que está saturando muy bajo el oxígeno, podemos empezar a pensar de que el paciente ya ha perdido por lo menos el 50% de su volumen sanguíneo. Entonces, en estos casos tenemos que aplicar los protocolos de transfusión masiva, ¿no? Y estos protocolos nos dicen, ¿no? De que esto se define como cuando yo tengo que transfundir más de 10 unidades de paquetes globulares en 24 horas, ¿no? O 4 unidades en las 4 horas y que sigue sangrando el paciente, ¿no? Entonces, lo primero que hacemos cuando tenemos un paciente así en esta situación es asegurar las vías y colocar cloruro, ¿no? Mientras tanto, le vamos muestreando al paciente, ¿no? Lo más habitual, o sea, lo mejor sería hacer una transfusión eh, con las pruebas cruzadas, ¿no? Que se realiza el paciente. Sin embargo, cuando el sangrado es muy abundante, esto no es posible. Y por lo general, la mayoría de los protocolos de los hospitales te dicen que los primeros 2 o 4 paquetes, dependiendo del hospital, ¿no? Se le colocan al paciente sin las pruebas cruzadas necesarias, ¿no? ¿Por qué? Porque eso va a retrasar la atención del paciente, ¿no? Si bien es cierto, realizar la prueba cruzada puede llevar unos 5 o 10 minutos, el hecho de ir, sacar la muestra, luego llevarlo, el trasladarlo, pues eso se pierde más o menos el doble de tiempo solamente en el traslado, o sea, solamente en realizar el procedimiento, ¿no? Entonces, por eso se prefiere inicialmente transfundirlo sin las pruebas cruzadas. Y ya las siguientes transfusiones ya se realizan con pruebas cruzadas, ¿no? Entonces, recuerden este dato inicial, ¿no? Listo. Entonces, eh, ¿cuántos paquetes globulares tengo que transfundir inicialmente? Tengo que transfundirlo según más o menos lo que yo voy pensando que ha perdido el paciente, ¿no? Como les digo, cada hospital maneja sus propios protocolos, ¿no? Algunos protocolos te dicen que se puede transfundir 2 paquetes y otros que 4 desde inicio, dependiendo de cómo haya trabajado cada hospital, ¿no? Pero nosotros a quienes indicamos que sí se transfundan, porque si me viene un paciente que de repente ha sido agredido por un proyectil de arma de fuego en abdomen, ¿no? De repente en la parte de mesogastrio, pero el paciente está tranquilo, está conversando, está dialogando, ¿no? Está orientado, no tiene tendencia a la taquicardia, ¿no? Tiene la presión normal, y se le ha colocado las ondas, aparentemente no hay mayor problema, se le ve relativamente tranquilo. Yo podría estar pensando que estoy según la clasificación del shock, ¿no? En un grado 1, ¿no? O sea que el paciente de repente ha perdido menos de 750 mililitros de sangre, ¿no? Pero yo a medida que voy viendo que el paciente, o sea, mire, ni siquiera con la frecuencia cardíaca, ¿no? Que sería como tocar al paciente, ¿no? Solamente que veo que el paciente ya se pone muy ansioso, muy confuso, muy agitado, a mí ya me tiene que llamar la atención. O sea, un paciente que está sangrando, que yo lo veo que está agitado, que se mueve para todos lados, vamos y le tocamos el pulso. Si vemos que tiene más de 100, o sea, ya está en taquicardia, estoy pensando que ha perdido 1,5 litros o 2 litros de sangre, ¿no? Y eso es un montón, o sea, si nosotros tenemos 5 litros es casi llegando ya casi al 50%. En este caso, en el grado 3, ya inicio el protocolo de transfusión masiva de cada hospital, ¿no? Ya hay que transfundir al paciente.
Si nosotros ya vemos al paciente que ya estuvo muy agitado, pero después está muy tranquilito, no es que el paciente está mejor o está más estable, sino que está peor. Entonces ya en este caso ya está muchísimo, ya perdió muchísima cantidad de sangre y ya el paciente está empezando a entrar en un estado de letargia, de confusión. Entonces, ese ya es un estado ya prácticamente de premortem, ¿no? O sea, inclusive el paciente ya puede hacer un paro porque ya no tiene la cantidad de volumen sanguíneo necesario, ¿no? Entonces, siempre tener claro esto, paciente que viene con una agresión en el cual ha tenido mucha pérdida de sangre, que yo lo veo muy agitado y tengo el pulso más de 100, estoy pensando que tiene por lo menos el 40% de su volumen sanguíneo perdido y hay que reponerle inmediatamente, ¿no? Si es necesario, según lo que el protocolo diga, ¿no? Pero si es necesario, la cantidad a la que yo tengo que llevar al paciente, no necesariamente el hematocrito al que tenga que llegar el paciente tiene que ser 10. El hematocrito, perdón, la hemoglobina no necesariamente tiene que ser 10 porque estamos hablando de un paciente inestable. En estos casos, con que yo lo lleve a 7, máximo 9, es más que suficiente. O sea, no tengo que llegar al máximo de 10, ¿no? Porque estamos hablando de una cirugía de emergencia, diferente a la cirugía electiva. ¿Está bien? Listo. Entonces, para esto hay un índice que es el índice de shock, ¿no? Este índice de shock es bastante simple, ¿no? Mide la frecuencia cardíaca, que es lo que les mencioné, ¿no? Que si yo ya estoy viendo al paciente agitado, de repente estoy pensando que tiene 110, 120, ¿no? Y la presión arterial sistólica, ¿no? Si nosotros tenemos que ese paciente tiene por encima de 0,8, ya pienso que estoy pensando en un paciente que va a estar pronto en shock y que va a necesitar una transfusión sanguínea masiva, ¿no? Entonces, esto es un predictor de mortalidad, ¿no? Un paciente, mientras mayor tenga su índice de shock, es más probable que tenga mayor posibilidad de muerte pronta, ¿no? A esto se asocia la triada, ¿no? La triada de mortalidad, ¿no? Que es la hipotensión, la hipotermia y la alteración de la coagulación, ¿no? Con un R mayor de 1,5 o un fibrinógeno de menor de 1,5 también, ¿no? ¿Qué es lo que se dice entonces? Nos llega un paciente que está sangrando, que yo estoy pensando que hacerle una transfusión masiva, entonces tengo que empezar a pensar en todo lo que hay que reponerle al paciente, porque si el paciente está perdiendo 3 litros de sangre, ¿no? Y yo empiezo a reponerle, voy a empezar a reponerle paquetes globulares, pero no solamente el paciente necesita paquetes globulares. Recuerden que la sangre tiene glóbulos rojos, plasma, plaquetas, factores de coagulación, ¿no? Y otros elementos más. Entonces yo ya tengo que ir pensando, ¿no? Más o menos imaginando que yo tengo que ponerle, además de los glóbulos rojos, tengo que ponerle por lo menos plasma, ¿no? Mientras me salen los resultados del hemograma que le hemos solicitado, ¿no? Y no solamente hay que ponerle los paquetes globulares, el plasma, también hay que ponerle las plaquetas. Entonces, se describe que se le pone por cada paquete globular, o sea, le pongo uno de plasma y un pool de plaquetas, ¿no? Para poder ir subiendo, ¿no? Entonces, si yo tengo un paciente que yo le tomo la muestra, llega el paciente, ¿no? Que le han disparado y tengo un paciente que tenga una hemoglobina en 5, tengo que por lo menos pasarle 2 paquetes globulares para poder llevarlo de 5 a 7. ¿Está bien? Y tendría que pasarle 2 paquetes de plasma también, ¿ya? Y dependiendo del valor de las plaquetas, yo determinaría si le paso un pool de plaquetas, ¿no? O cuánto de plaquetas hay que ponerle. Recuerden que el sangrado, la disminución de plaquetas por debajo de 50.000 ya nos dice que tenemos que transfundir al paciente, ¿no? Eso en caso de un politraumatizado. En caso de un paciente con TEC, tenemos que considerarlo por debajo de 100.000, ¿no? Esos son valores más o menos que se manejan, ¿no? Entonces,
Pero no solamente es eso, también podemos agregar al tratamiento ácido tranexámico, ¿no? El ácido tranexámico también puede ayudar a mejorar la coagulación o la hemostasia en el paciente, ¿no? Y ahora, no le puedo poner todo el tiempo ácido tranexámico, lo coloco al inicio, ¿no? Y luego lo repito nuevamente, ¿no? Pero nos ayuda más o menos a detener un poco el sangrado, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos? ¿No? Cada paquete de lo que yo le voy poniendo, eso va aumentando el volumen del paciente. O sea, no solamente le estoy agregando componentes, sino también estoy agregándole volumen. Entonces, hay que también tener cuidado con esa cantidad de volumen o de líquido que se le coloca al paciente, ¿no? Entonces, como les mencioné, primero reponemos con suero fisiológico, ¿no? Con cloruro. Máximo 2 litros, ¿no? En realidad, o sea, lo ideal es, o sea, ponerle el cloruro, está bien, eso le va a ayudar porque el objetivo es mantener la presión lo más normal posible mientras le puedes transfundir la sangre, ¿no? Pero tampoco es que tú vas a ponerle demasiado cloruro porque el paciente necesita todos los componentes, ¿no? Hay que monitorizar la diuresis, hay que hacer un balance adecuado, ¿no? Del paciente, de lo que se ingresa mientras lo que pierde. Y además empiezas con la primera transfusión de los hemoderivados, ¿no? Como ya les mencioné, puedes empezar con 4 dependiendo de cada protocolo. Algunos protocolos te dicen que te dan 2 paquetes globulares, ¿no? Si te dan 2 unidades de plasma y el pool de plaquetas dentro de lo que necesitas, ¿no? Pero tienes que dar los 3, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de la resucitación inicial? Mantener la saturación de oxígeno por encima de 95, ¿no? La presión arterial sistólica 85 y 90, ¿no? Corregir la acidosis, que no baje por menos de 7.20 o el lactato mayor de 2, ¿no? El calcio, también se repone calcio, ¿no? Recuerden, durante toda la cascada de coagulación que hemos visto, en cada parte, tanto por la vía intrínseca como por la vía extrínseca, interviene calcio. El calcio sirve sirve como un catalizador para poder mejorar o para que se pueda llevar a cabo la cascada de coagulación. Entonces, si estamos perdiendo sangre, estamos perdiendo factores de coagulación, también se está perdiendo calcio. Entonces, hay que reponer calcio, ¿no? Y para reponer calcio, tenemos que reponer eh, con 10 mililitros de gluconato de calcio, ¿no? Para ir por cada por cada paquete globular que se transfunde, ¿no? Entonces, eso también se tiene que reponer, no se olviden, ¿ya? Entonces, llevar la hemoglobina por encima de 7, como les mencioné, corregir la hipotermia para evitar la triada de la muerte, ¿no? Y corregir la coagulopatía, ¿no? Mantener el TP menos de 20, el TP a menos de 53 y fibrinógeno también, que no baje demasiado, ¿no? Y las plaquetas, como les dije, ¿no? 50.000 en caso de politraumatizados, ¿no? Y en caso de TEC, 100.000, ¿no? Bueno, esto sería el manejo inicial, ¿no? O sea, cómo abordamos al paciente al inicio, ¿no? Mm. Hay algunos elementos también que se pueden utilizar para poder ayudar en la coagulación o parar el sangrado, ¿no? Que son los hemostáticos, que seguramente ya también los deben haber escuchado, ¿no? Estos hemostáticos son sustancias que lo que van a ayudar es a actuar puede ser de forma mecánica, que son los hemostáticos pasivos, o puede ser de forma activa, ¿no? Que son los hemostáticos que van a favorecer la formación del coágulo, ¿no? Y que requieren la presencia de fibrinógeno, ¿no? Y algunos son mixtos, ¿no?
Ahora, los hemostáticos pasivos por lo general lo que van a hacer es que van a unirse, son como unas esponjitas o mallitas que se unen al colágeno que se ve expuesto en el endotelio cuando hay la incisión o la lesión que produce el sangrado. Entonces, mm, ellos actúan formando como un tapón, ¿no? Que está en esta zona, ¿no? Y a este tapón se van a unir las plaquetas. Eso es para controlar sangrados que son pequeños, ¿no? Y son de menor costo. Acá tenemos el Surgicel, por ejemplo, que se usa en varias cirugías, ¿no? Y es en espacios pequeños, ¿no? Luego vienen, por lo general, estos tres tipos de hemostáticos duran hasta 21 días, algunos 4 o 6 semanas, ¿no? Mientras más complejos son, ¿no? Pero tienen un tiempo de vida y luego digamos que se va degradando, lo va absorbiendo el cuerpo, ¿no? Luego vienen los hemostáticos activos, ¿no? Estos son los que, como ya les mencioné, van a favorecer la formación del coágulo, ¿no? Y ya actúan sobre capilares o sobre vénulas, ¿no? Y por último son los que van a estar los sellantes de fibrina, que son concentrados de trombina y fibrinógeno, o sea, que son los mixtos que forman el coágulo de fibrina, ¿no? Y lo que hacen es, o sea, es como que son un poco más impermeables, ¿no? Y evitan la pérdida de líquidos, ¿no? Entonces, estos tres métodos sirven o ayudan a mejorar la hemostasia frente a un sangrado que a veces no se puede detener, ¿no? Porque son muy pequeñitos y no se pueden colocar puntos, entonces esto nos puede ayudar, ¿no? Hay otros métodos que son también quirúrgicos que nos sirven para poder limitar el sangrado, ¿no? Por ejemplo, como ya lo han visto, los métodos térmicos, como son el electrocauterio. El electrocauterio puede ser de forma monopolar o bipolar, y eso se refiere al traspaso de energía, ¿no? Cuando estamos con un electrocauterio que es monopolar, por lo general tenemos que las placas son positivas y negativas. La placa que se va a colocar en el paciente está a una distancia proporcional, o sea, no está tan próximo al paciente, al polo positivo, no tiene un área intermedia, ¿no? Que por lo general es el cuerpo del paciente, ¿no? Mientras que en el método bipolar, lo que sucede es que las dos placas están juntas, como si fuera un lapicero o una pinza, ¿no? Entonces, los que han tenido la oportunidad de repente de ver a algún paciente que le ha pasado la electricidad, se dan cuenta que cuando pasa esta electricidad, hay un punto de inicio y un punto de final, ¿no? En el bipolar es junto, solamente donde se juntan los dos lados de la pinza, ¿no? En el monopolar sí hay un traslado, ¿no? Luego tenemos el láser, ¿no? Los diodos, ¿no? Que tienen diferentes longitudes, ¿no? Eh, Después tenemos los ultrasónicos, que son también como unas especies de pistolas que se usan, que pueden ser, este, que se pueden usar por la paroscopía o se pueden usar en cirugía abierta, que son algo así como un electrocauterio bipolar, pero que trabaja con ondas sonoras, ¿no? Y que además de que va produciendo la coagulación, va cortando el tejido. Entonces, eso es lo interesante de estos cauterios ultrasónicos, porque ayuda bastante en el desarrollo de la cirugía, ¿no? Por ejemplo, cuando quieres hacer una resección o una apertura del epíplomo o del meso, lo va cortando, lo va coagulando y lo va cortando y vas avanzando, ¿no? Y eso hace que la cirugía sea menos sangrante y haya menos pérdida sanguínea, ¿no? Y también las suturas, ¿no? Las suturas que se realizan, por lo general, son suturas que van a tratar de limitar el sangrado con puntos cruzados de repente, y no solamente
es importante el tipo de sutura o de punto que se realice, sino también el tipo de material que se realice, ¿no? Por lo general, eh, antes se usaba pues suturas que eran no reabsorbibles, ¿no? Pero la complicación era que producía mayor reacción inflamatoria. Ahora la tendencia es usar las suturas que son reabsorbibles, pero que tienen un periodo de vida un poco más largo, ¿no? Como el PDS, por ejemplo, ¿no? Entonces, estas suturas se mimetizan mejor con el tejido y producen menos reacción inflamatoria y eso hace que la sutura sea más, o sea más efectiva, sea mejor para el paciente, pues, ¿no? Listo. Entonces, hay trastornos de la hemostasia y que son propias de cada etapa de la hemostasia claro, de la hemostasia que hemos revisado, ¿no? Hay trastornos en la hemostasia primaria y trastornos en la hemostasia secundaria, ¿no? Y en realidad se asocian muchas veces a problemas de los factores de coagulación, ¿no? O del mismo vaso, ¿no? Sin embargo, algunos podemos limitarlos de repente con el uso de la vitamina K, ¿no? Como ya les mencioné en algún momento, el calcio y también la vitamina K ayudan mucho en la buena ejecución de esta cascada de coagulación, ¿no? Entonces, también estas dos cosas, estos dos elementos nos pueden ayudar, ¿no? Esto es lo que les mencioné. Listo. Entonces, cuando yo indico una transfusión, como ya les mencioné, cuando yo ya estoy en el tercer grupo de la escala de manejo del trauma, ¿no? Por pérdida sanguínea, que normalmente nos va a indicar que tenemos una pérdida de 30-40% del volumen sanguíneo. También cuando necesito una infusión de plasma fresco congelado para revertir los efectos anticoagulantes, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando hemos hecho uso de la heparina, de la warfarina, ¿no? En diferentes niveles, ¿no? La transfusión de plaquetas está indicada para prevenir hemorragias en pacientes con trombocitopenia o defectos de la función plaquetaria, ¿no? Recuerden el volumen menor de 50.000 o de 100.000 en caso de TEC, ¿no? Y los crioprecipitados, ¿no? Cuando no se puede suplementar con fibrinógeno, en caso de las hemorragias masivas, se puede usar crioprecipitados también, ¿no? Listo. Entonces, en niños, los glóbulos rojos se transfunden de 10 a 20 mililitros por kilo de peso en 4 horas hasta llegar a una hemoglobina de 7, como les mencioné, ¿no? Recuerden, el volumen de las bolsas de los concentrados de hematíes son por lo general 200 a 300 mililitros, ¿no? Esto es importante porque es la cantidad de volumen que le estamos agregando al paciente. Si transfundimos 2 paquetes globulares, vamos a transfundirle 600 mililitros de volumen, ¿no? El volumen también es algo que tenemos que tener monitorizado, ¿no? El tiempo de transfusión es de 60 a 120 minutos, 1 hora, 2 horas, ¿no? No podemos excedernos más de 6 horas, ¿no? Eso también, la velocidad de transfusión también es algo que tenemos que nosotros tener en cuenta, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces algunas personas hacen algunas reacciones a los paquetes globulares, ¿no? Que son las reacciones transfusionales, ¿no? Listo, esto es lo que ya habíamos mencionado, ¿no? Ya. Con respecto a las plaquetas, en los niños se transfunde a 10 a 15 mililitros por kilo, ¿no? Por kilo de peso, ¿no? En los neonatos, por debajo de 25.000, sin sangrado, con sangrado 50.000 y 100.000 con sangrado mayor que requieran cirugía también, ¿no? Igual, recordar que por lo general estos concentrados están congelados, ¿no?
y tienen un tiempo como que descongelarse más o menos de unos 30 minutos. Entonces, si yo sé que voy a tener una transfusión de un paciente, ¿no? Y esa transfusión me va a durar, y yo voy a necesitar paquetes globulares y también voy a necesitar plasma fresco y plaquetas, entonces tengo que tomar la previsión de pedirlo en el momento, como que calcular, ¿no? O sea, si yo sé que tengo más o menos me voy a demorar 1 hora o 2 horas en transfundir los paquetes globulares, necesito ir pidiendo las plaquetas y el plasma para que se vayan descongelando en más o menos 1 hora. Yo ya tendría listo el plasma y las plaquetas para poder transfundirlo también, ¿no? Listo. Ya están. El plasma fresco congelado también 10 a 15, 50, 15 cc por kilo, igual que las plaquetas, ¿no? A ese mismo ritmo de infusión, ¿no? Igual la misma consideración, ¿no? Que tiene más o menos una duración de transfusión de 20 a 30 minutos, que es más o menos el mismo tiempo en el cual se descongelan, ¿no? Y los crioprecipitados que se dan cuando no tenemos fibrinógenos, sobre todo para poder reponer, le damos crioprecipitado, ¿no? 1 o 2 unidades, ¿no? Este es más rápido, ¿no? Y este es un pequeño resumen, ¿no? Eh, Se le da, sobre todo en niños, ¿no? Verlo por kilo de peso en los niños, glóbulos rojos 10 a 15, igual que el plasma fresco, y las plaquetas de 5 a 10 por kilo, ¿no? Aumentando, tratando de llegar a los valores que más o menos ya hemos conversado, ¿no? Entonces, glóbulos rojos y plasma fresco. Esos dos siempre. Las plaquetas vienen según lo que yo tengo, hasta dónde tengo que llegar, ¿no? Acuérdense que con cada concentrado de plaquetas yo aumento 10.000. Entonces, ahí yo más o menos voy calculando, ¿no? Pero glóbulos rojos y plasma siempre hay que transfundir, ¿no? Listo. ¿Cuáles serían las reacciones adversas por la transfusión? Bueno, como ya hemos mencionado, ¿no? Las reacciones hemolíticas, ¿no? Las alergias, las contaminaciones, ¿no? Pero hay una que es lo que hemos estado mencionando, que viene muy relacionado, la sobrecarga circulatoria, porque recuerden que le estamos poniendo cloruro, le estamos poniendo sangre, plaquetas, plasma, gluconato de calcio, ácido tranexámico. O sea, no podemos y necesitamos tener un balance adecuado de la cantidad de lo que le estamos poniendo versus lo que está perdiendo el paciente o lo que está orinando, ¿no? Entonces, tenemos que tener un ritmo de transfusión adecuado y ir calculándolo de tal manera que no sobrecarguemos, o sea, no pongamos todo junto de tal manera que no haya una sobrecarga. ¿Por qué? Porque si no le podemos dañar el riñón, le podemos dañar el pulmón, el paciente no va a ventilar de una manera adecuada y al final vamos a terminar perjudicándolo más al paciente, ¿no? Bueno, hasta ahí hemos hecho un poco de la revisión, ¿no? Del manejo de la transfusión masiva. Es un poquito, es en realidad un poquito dinámico, pero sí tenemos que tener en claro que tenemos que tratar de estabilizar a los pacientes cuando lleguen y para esto hay que tratar de determinar rápidamente si es que va a necesitar o no va a necesitar la transfusión. Y eso yo creo que es bastante simple cuando ustedes ya lo viven en ese momento, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Si nosotros llegamos a la emergencia y nos llega un paciente que le han disparado en el tórax, por ejemplo, ¿no? Y el paciente viene más o menos soporoso, que no reacciona mucho,
y tú le ves la frecuencia cardíaca, está en 140, ¿no? ¿Cuál ustedes creen que debería ser la primera actitud a seguir? A ver, chicos, un último esfuercito. ¿Cuál creen ustedes que sería lo primero que deberíamos hacer con el paciente? Ya miren, cualquier paciente que llega a la emergencia y que ustedes lo ven que no está estable, o sea, que está inestable, que tiene la frecuencia cardíaca alterada, hay que colocarle las vías para poder mantener estas vías abiertas y ponerle 1 litro de cloruro de una sola, ¿no? Entonces, con eso ya como que lo llevamos, o sea, como que estamos asegurando su vía y asegurando el hecho de que de repente se pueda transfundir. Ese tiempo en el que tú pasas el cloruro le sirve al paciente para que también se le pueda pedir un hemograma, un hematocrito y un grupo sanguíneo. Con eso ya tienes un valor inicial, ¿no? Si ves que el paciente empieza a recuperar, empiezas a transfundirlo ahí nomás. Lo más habitual, debido bueno, ya esto es a la parte social, es que normalmente los bancos de sangre no están tan llenos. Entonces, por lo general, la mayoría de los protocolos te dicen que te van a dar 2 paquetes globulares de O negativo así, al toque, ¿no? Entonces, le pones la sangre. Si el paciente sigue reaccionando y ya tienes los resultados, ya empiezas a trabajar el hecho de llevarlo al paciente a tu óptimo mínimo, que debería ser 7. Entonces, si el paciente tú cuando bien lo ves, o sea, te llega el resultado y ya le has puesto 2 paquetes globulares, ¿no? Y tienes que el paciente estaba en 5, ponle 2 paquetes más para que lo lleves a 7, en teoría, ¿no? Porque 7 o máximo 9, vas a estar ahí nomás, ¿no? Entonces ya le pones eso. Y adicionalmente le pones 4 plasmas, porque acuérdense que es 1, 1, 1. Entonces le pones los 4 plasmas y luego esperas el resultado para ver las plaquetas. De repente las plaquetas están bien, y si no están bien, entonces ahí le agregas el pool de plaquetas que sea necesario, ¿no? Le puedes ir poniendo ácido tranexámico, le puedes ir poniendo el gluconato de calcio, ¿no? Eh, Obviamente siempre con su sonda Foley, ¿no? Y vas monitorizando al paciente. La idea es que trates de recuperar al paciente para poder tener un paciente que operar, porque si no, o sea, si el paciente no se recupera y hace un paro y ahí nomás queda, ya para qué vas a hacer todo el resto de trabajo, ¿no? Entonces, la intención es recuperar al paciente, ¿ya, chicos? Listo. ¿Alguna duda? No, todo claro, doctora. Sí, chicos, es un poco tedioso, ¿no? Pero, en realidad, sí van a haber varios casos así. Entonces, antes de empezar con los inotrópicos, recuerden primero la vía, el cloruro, y le ponen la sangre. Ya después va a venir todo el resto. Probablemente le van a tener que poner inotrópicos, todo el resto, pero por lo menos lo inicial es vía, cloruro, sondas, sangre y plasma. Eso es lo primero, ¿ya, chicos? No se olviden. ¿Está bien? Sí, doctora. Ya, bueno, ya, chicos, ya. Ya los voy a dejar descansar. Ya veo que no tienen ninguna duda. Estarán cansaditos, ¿ya? Bueno, entonces, un favor, su delegado que pase la lista a la doctora Cornejo, ¿ya? Ok, doctora. Ya, listo. Nos vemos entonces, chicos. Hasta Gracias, luego. doctora. Gracias.